¿Qué sucede cuando el hombre que prometió protegerte se convierte en el arquitecto de tu destrucción? Para Clara Hayes, su vida de cuento de hadas se hizo añicos en el momento en que las puertas del tribunal se cerraron de golpe. Estaba embarazada, era inocente y fue sentenciada a prisión por un crimen que no cometió. La acusadora, su esposo multimillonario, Damian Blackwood, convencido de que ella había robado una reliquia de valor incalculable. Pero la verdadera ladrona se escondía a plena vista, una amante venenosa que la incriminó a la perfección. Esta es la historia de una traición devastadora, la lucha de una madre por sobrevivir y la confesión de un esposo que llegó demasiado tarde. El apartamento del ático se sentía menos como un hogar y más como una exposición de museo inmaculada flotando sobre el horizonte de la ciudad de Nueva York. Cada superficie estaba pulida hasta brillar como un espejo. Cada obra de arte valía más que las ganancias de toda la vida de una persona promedio. Y cada ventana ofrecía una vista impresionante y divina del mundo de abajo. Esta era la vida de Clara Hayes, ahora una vida a la que había entrado cuando se casó con Damian Blackwood, el multimillonario de la tecnología cuyo nombre era sinónimo de innovación y éxito implacable. A los 28 años, Clara, una talentosa arquitecta con un espíritu mucho más gentil que el mundo despiadado que ahora habitaba, a menudo se sentía como otra hermosa adquisición. Amaba a Damian, o al menos amaba al hombre que veía en sus momentos de tranquilidad, el hombre que trazaba la curva de su creciente vientre con una mirada de genuino asombro, susurrando planes para su hijo. Pero ese hombre a menudo era eclipsado por el titán de la industria, el Damian Blackwood, que comandaba salas de juntas y cuyo tiempo se medía en millones de dólares por minuto. Su lugarteniente más confiable en todo era Isabella Ritchie. Ella era su asistente ejecutiva, pero el título era una subestimación grosera. Isabella era la sombra de Damian, su guardiana, su disco duro externo. Era elegante, inteligente y poseía una ambición que ardía con la intensidad de una llama azul. Había estado con Damian durante años, mucho antes que Clara, y no ocultaba su creencia de que lo entendía de maneras que una esposa nunca podría. La inquietud de Clara alrededor de Isabella era un zumbido constante de bajo grado. Estaba en la forma en que Isabella entraba en su residencia privada sin llamar, con un archivo en la mano, sus ojos parpadeando sobre Clara con una frialdad despectiva. Estaba en las bromas internas que compartía con Damian, referencias a tratos y viajes que precedían a la existencia de Clara. Clara se dijo a sí misma que era su propia inseguridad, el fantasma persistente de su educación de clase media traqueteando en este palacio de cristal y acero. La fuente de la inminente tormenta, aunque aún no lo sabía, estaba encerrada en la caja fuerte privada de Damian. Era un collar conocido como la Estrella de Astoria, un asombroso zafiro azul profundo del tamaño de un huevo de petirrojo, suspendido en una red de platino antiguo y diamantes. Había pertenecido a su madre, una mujer de la que Damian hablaba con una reverencia que rozaba la adoración. Una tarde, unas semanas antes de la gala benéfica anual de la Fundación Blackwood, que se celebraría en su ático, Damian abrió la caja fuerte. «Quiero que lo uses para la gala», dijo, su voz suave mientras levantaba la pesada joya de su lecho de terciopelo. Clara jadeó. El collar era frío y pesado en su palma, irradiando una historia y un valor que era aterrador. «Damian, no puedo. Esto es
Es una leyenda. ¿Y si le pasa algo? No le pasará nada, dijo, su confianza absoluta. Lo abrochó alrededor de su cuello, sus dedos fríos contra su piel. En el espejo, el zafiro parecía tragarse la luz de la habitación. Sus profundidades azules contrastaban fuertemente con su sencillo vestido blanco y el cálido resplandor de su embarazo. Te pertenece ahora. Eres la señora de esta casa. Isabela, entrando con una actualización de horario, se detuvo en la puerta, sus ojos fijos en el collar. Y por un segundo fugaz, Clara vio algo crudo y desprotegido en su mirada. Un destello de pura envidia sin adulterar. Desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por una sonrisa profesional tensa. Impresionante, Clara, dijo Isabela, su voz suave como la seda. Una joya de reina, serás la comidilla de la gala. La noche de la gala fue un borrón vertiginoso de destellos de cámaras, copas de champán y la risa hueca de la élite de la ciudad. Clara, sintiéndose grande y torpe en su vestido de maternidad hecho a medida, llevaba la estrella de Astoria con una sensación paralizante de pavor. Sentía el peso de ella, no solo como una joya, sino como un símbolo de la confianza de Damien. Se la quitó en el momento en que estuvieron solos. Sus dedos temblaban ligeramente mientras se la devolvía. Era hermoso, pero le tengo terror, confesó con una risa nerviosa. Damien sonrió, una rara expresión desprotegida que le hizo doler el corazón. Tú eras la hermosa. Volvió a colocar el collar en su estuche, giró el dial de la caja fuerte y palmeó la puerta de acero, sano y salvo. 2 días después, el mundo terminó. Comenzó con una búsqueda frenética, un comprador potencial, un jeque al que Damien había estado cortejando para una nueva empresa internacional. Estaba en la ciudad y había expresado interés en ver el famoso zafiro. Era un juego de poder, una muestra de legado. Damien, queriendo cerrar el trato, fue a la caja fuerte. Salió momentos después, con el rostro pálido, un músculo temblándole en la mandíbula. Clara, ¿dónde está? ¿Dónde está qué? Preguntó ella, levantando la vista de los planos de la guardería que estaba revisando. No juegues. El collar, la estrella de Astoria, no está en la caja fuerte. Un miedo frío, agudo e inmediato la atravesó. ¿Qué? Eso es imposible. Tú lo guardaste. Te vi. Buscaron juntos en el estudio, un ejercicio frenético e inútil. No estaba allí. El pánico controlado de Damien estaba escalando a algo más feo. Fue entonces cuando apareció Isabela. Su expresión, una máscara perfecta de preocupación. Damien, ¿qué pasa?, preguntó, corriendo a su lado. El collar ha desaparecido, espetó él, pasándose una mano por el pelo. Ha sido robado. Los ojos de Isabela se abrieron. Puso una mano reconfortante en su brazo, un gesto de familiaridad que irritó los nervios de Clara. ¿Robado? ¿Pero cómo? La seguridad aquí es... Se interrumpió. Luego sus ojos se desviaron como si se le hubiera ocurrido un pensamiento terrible. Oh, Damien, no. ¿Qué es?, exigió él. Probablemente no sea nada, dijo Isabela, dudando para un efecto dramático. Pero el otro día estaba buscando un muestrario en el estudio de Clara. Vi una caja. No le di importancia, pero no necesitaba terminar. La implicación flotaba en el aire, densa y venenosa. La mirada de Damien se dirigió a Clara. Sus ojos se endurecieron con una sospecha que fue como un golpe físico. Mi estudio. Clara estaba desconcertada. ¿De qué estás hablando?
Sin decir una palabra más, Damien se dirigió por el pasillo a la pequeña habitación soleada que Clara usaba para su trabajo arquitectónico. Ella lo siguió, con el corazón martilleando contra sus costillas. Isabela lo siguió, una presencia silenciosa y vigilante. Damien revolvió la habitación. Su precisión habitual desapareció, reemplazada por una furia desesperada. Abrió armarios, cajones, estuches de portafolios, y luego, escondido en una caja de zapatos en el estante superior de un armario, donde guardaba viejos bocetos, lo encontró. Sacó un collar. Por una fracción de segundo, el alivio inundó a Clara hasta que lo vio correctamente. Era una imitación burda. El zafiro era de vidrio, los diamantes eran trozos de circonita y el platino era metal chapado barato. Era una réplica llamativa y sin valor de la estrella de Astoria. Damien lo sostuvo en alto. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por la respiración entrecortada de Clara. «¿Qué es esto, Clara?», preguntó, su voz peligrosamente tranquila. «Yo nunca lo había visto en mi vida», tartamudeó ella, su mente dando vueltas. «¿Cómo llegó allí? ¿Quién?». Sus ojos se dirigieron a Isabela. Isabela le sostuvo la mirada, y por primera vez no había máscara, solo había triunfo. «Planeaste reemplazarlo», dijo Damien, su voz plana con un horror y una convicción crecientes. «Tomaste el verdadero y dejaste esta pieza de basura, esperando que no me diera cuenta durante meses, incluso años». «No, Damien, escúchame», suplicó Clara, dando un paso hacia él. «Yo nunca... Alguien lo puso ahí. Fue ella». Señaló con un dedo tembloroso a Isabela. Isabela se encogió, una magistral actuación de estar herida. «¿Yo? Clara, ¿por qué dirías eso? Solo estoy tratando de ayudar». «Siempre ha estado celosa. Quiere lo que tenemos». La voz de Clara se elevaba, volviéndose histérica. Y ella sabía, incluso mientras las palabras salían, que la hacía parecer más culpable. El rostro de Damien era como una piedra, el amor, la confianza. El hombre que había mirado a su hijo nonato con tanto asombro. Todo se había ido. En su lugar estaba un juez, un jurado y un verdugo, todos convencidos de su culpa. Vio a su esposa, la mujer de origen modesto, embarazada, y quizás ahora razonó desesperada por asegurar un futuro para sí misma en caso de que las cosas salieran mal. Vio la réplica sin valor y el original de valor incalculable que faltaba. Vio una traición a la memoria de su madre. «Ya no sé quién eres», dijo, su voz quebrada por la agonía de su propia conclusión. Se volvió hacia Isabela. «Llama a la policía». La llegada de los detectives del Departamento de Policía de Nueva York convirtió la pesadilla surrealista en una fría realidad procesal. El ático, una vez un símbolo de la vida elevada de Clara, se convirtió en una escena del crimen. Hombres con trajes sombríos hablaban en tonos bajos y serios. Su presencia, una violación de la perfección estéril del hogar. Clara se sentó en un lujoso sofá, con una manta de cachemira agarrada en sus manos, sintiendo como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Damien era una tormenta de furia controlada y orgullo herido. Presentó la narrativa que Isabela había elaborado tan hábilmente. Habló del inmenso valor sentimental del collar, su decisión de dejar que Clara lo usara y el impactante descubrimiento de la réplica en su estudio personal. Cada palabra era un clavo en su ataúd. «Señor Blackwood»,
¿Su esposa tuvo algún problema financiero antes de casarse?, preguntó uno de los detectives, un hombre llamado Miller, con ojos cansados. Antes de que Damien pudiera responder, Isabella interrumpió suavemente. Perdone que hable fuera de lugar, detective, pero yo manejo algunas de las integraciones financieras personales de Damien. Había algunos préstamos estudiantiles significativos y un poco de deuda de tarjetas de crédito. Nada inmanejable, por supuesto, pero... Dejó la frase en el aire, llena de insinuaciones. Mentiras. Clara se puso de pie de un salto. Mis préstamos estudiantiles estaban casi pagados. No tenía deudas. Damien, diles. Damien no la miró. Simplemente le dio un asentimiento brusco, casi imperceptible. Al detective, había algunas deudas, confirmó, su voz grave. Me encargué de ellas cuando nos casamos. Era una verdad retorcida en un arma. Sí, él había insistido en saldar sus modestos préstamos, un gran gesto de su riqueza. Pero ahora, en este contexto, la pintaba como un caso de caridad. Una mujer con un historial de necesidad de dinero. Una mujer que podría ser tentada por un zafiro de varios millones de dólares. Los detectives interrogaron a Clara. Sus negaciones eran apasionadas, sus acusaciones contra Isabella, fervientes. Pero para sus oídos entrenados y cínicos, sonaba como cualquier otro sospechoso acorralado. Su historia era descabellada, una asistente manipuladora que incriminaba a la esposa del jefe por celos. La alternativa, una esposa embarazada, que cambiaba una reliquia de valor incalculable por una falsificación, parecía más simple, más tangible. Tenían la réplica encontrada en su poder. Tenían un motivo, por retorcido que fuera. Tenían la palabra de Damien Blackwood. Fue arrestada. El suave clic de las esposas alrededor de sus muñecas fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. La sacaron de su casa, pasando por el arte invaluable y las vistas panorámicas, su mente entumecida por la incredulidad. El golpe devastador final fue la expresión en el rostro de Damien mientras la escoltaban. No era solo ira, era una profunda y desgarradora decepción. Realmente creía que ella lo había hecho. Los medios de comunicación descendieron como buitres. La historia era irresistible. La novia de Blackwood, una ladrona. La esposa embarazada del multimillonario acusada de doble robo. Su rostro estaba por todas partes. Una foto granulada y poco favorecedora de un evento universitario. La narrativa estaba establecida. Era una cazafortunas que se volvió demasiado codiciosa. Su único salvavidas fue su mejor amiga, Chloe, una maestra de escuela primaria ferozmente leal que irrumpió en la comisaría como un huracán. Esto es una locura, Clara. Vamos a luchar contra esto. Conseguiremos el mejor abogado de la ciudad, juró Chloe, sus manos agarrando los barrotes de la celda. Pero Damien Blackwood ya había contratado a los mejores abogados para la acusación. Estaba decidido a que se hiciera justicia por la profanación de la memoria de su madre. No escatimó gastos en construir un formidable muro legal que Clara, con sus recursos limitados, nunca podría esperar romper. Su abogado de oficio era competente, pero estaba sobrecargado de trabajo, enfrentándose a un equipo de asesinos legales financiados por la furia justa de un multimillonario. El juicio fue una crucifixión pública. En el estrado, Damien era una figura de trágica nobleza. Habló de su amor por su madre, la importancia del collar y la traición final de la mujer en la que había confiado su corazón y su hogar. Su testimonio fue devastador, su dolor palpable para el jurado.
La actuación de Isabela fue aún más brillante. Interpretó el papel de la testigo renuente, la empleada leal, obligada a revelar una verdad dolorosa. Relató el hallazgo de la réplica con lágrimas fingidas, su voz quebrándose al describir el desamor de Damien. Pintó un cuadro de Clara como una persona reservada, que a menudo se quejaba de ser financieramente dependiente y expresaba una envidia casual del legado de la familia Blackwood. Eran pequeñas mentiras insidiosas, imposibles de refutar y poderosas en su efecto acumulativo. Cuando Clara subió al estrado, su propia historia sonó endeble y desesperada en comparación. Su voz temblaba con una mezcla de terror e ira. Intentó explicar la campaña de sabotaje sutil de Isabela, las miradas, los comentarios, el constante socavamiento. Pero sin pruebas, sus palabras sonaban como los desvaríos paranoicos de una mujer culpable que intentaba desviar la culpa. «Señora Blackwood», dijo el fiscal, su voz goteando con descendencia, «le está pidiendo a este jurado que crea que la señorita Ritchie, una empleada de confianza durante 10 años, orquestó una elaborada conspiración, arriesgó toda su carrera y plantó un collar falso en su armario. Todo porque estaba... ¿qué? ¿Un poco celosa?» «Sí, eso es exactamente lo que estoy pidiendo», insistió Clara, sus ojos suplicando a los rostros impasibles del jurado. El fiscal solo sonrió tristemente, como si compadeciera su delirio. El veredicto era una conclusión inevitable. Culpable. La voz del juez parecía venir de muy lejos mientras leía la sentencia. 5 a 7 años en el centro correccional de Bedford Hills para mujeres. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Clara. Sus ojos volaron hacia Damien. Buscó en su rostro cualquier atisbo de duda, cualquier indicio del hombre que amaba. No encontró nada más que una máscara de deber frío y resuelto. Tenía que creer esto. Admitir incluso la posibilidad de su inocencia sería admitir su propio fracaso monstruoso, su credulidad, su catastrófica falta de juicio. Era más fácil tildarla de criminal que enfrentar su propio papel en la tragedia. Mientras los oficiales de la corte se la llevaban, se llevó una mano a su vientre hinchado. Esto ya no era solo sobre ella. Estaban enviando a su hijo a prisión con ella. Miró hacia atrás una última vez al hombre que había sido su esposo, su pareja, el padre de su bebé. Él se dio la vuelta, incapaz o no dispuesto a encontrarse con su mirada. La historia de amor había terminado. La verdadera sentencia apenas comenzaba. La transición de un ático en el cielo a una celda de concreto de 6 por 9 pies fue una amputación brutal y desgarradora del yo. El centro correccional de Bedford Hills era un mundo de concreto gris, puertas de acero que sonaban y el olor omnipresente a limpiador industrial que no lograba enmascarar el olor subyacente a desesperación. Las primeras semanas fueron un torbellino de procedimientos humillantes, uniformes que no le quedaban bien y el constante ruido opresivo de la institución. El embarazo de Clara, una vez una fuente de alegría y anticipación, se convirtió en su mayor vulnerabilidad y su única razón para sobrevivir. Estaba aterrorizada. Cada comida, cada paso, cada interacción se filtraba a través de la necesidad primordial de proteger la vida que crecía dentro de ella. Las otras reclusas la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Era la esposa del multimillonario, una princesa caída cuya historia había sido pasto de los tabloides. Para ellas, era una turista en su mundo de pobreza generacional y fracaso sistémico.
Su salvación llegó en la forma improbable de María, una mujer de unos 40 años que cumplía una larga condena por robo a mano armada. María era dura, con ojos que lo habían visto todo y una red de alianzas que la convertían en un poder silencioso en el bloque de celdas. Vio el terror crudo en los ojos de Clara, la mano que instintivamente acunaba su vientre y la tomó bajo su protección. «Deja de parecer tan asustada», le dijo María un día en el comedor, su voz un susurro bajo. «El miedo es sangre en el agua aquí. Ahora eres madre. Actúa como tal». María le enseñó las reglas no escritas: qué guardias evitar, cómo comerciar, por quién, por mejor comida, cómo hacerse invisible. Le enseñó a Clara que la supervivencia en prisión no se trataba de ser la más fuerte. Se trataba de ser la más inteligente y de ver los ángulos que nadie más veía. Por primera vez desde su arresto, Clara sintió un atisbo de autonomía. Mientras tanto, en el mundo exterior, Damien Blackwood intentaba borrarla. Hizo que Isabella orquestara un divorcio tranquilo y rápido. Se dedicó a su trabajo con una ferocidad renovada, lanzando nuevos productos y cerrando acuerdos de miles de millones de dólares. Él e Isabella eran ahora una pareja poderosa en público. Su presencia a su lado una constante en las noticias financieras. Ella se había mudado al ático. Su ropa ahora llenaba el armario que una vez había sido de Clara. Tenía todo lo que siempre había querido, pero la victoria se sentía extrañamente hueca para Damien. El ático era más frío, el silencio más pesado. Por la noche, se encontraba caminando por la guardería sellada, su mano flotando sobre el pomo de la puerta. Isabella lo alejaba suavemente, su toque suave y tranquilizador. «No te tortures, cariño», murmuraba. Ella no era la persona que creías que era. Él se aferraba a esas palabras como un mantra, un escudo contra las enredaderas de la duda que se arrastraban. 7 meses después de su sentencia, Clara entró en labor de parto. La experiencia fue una agonía primitiva, un mundo aparte de la suite de parto esterilizada que ella y Damien habían planeado. La enfermería de la prisión era austera y fría, el personal indiferente. María montaba guardia fuera de la puerta, asegurándose de que nadie la molestara. A través de la niebla del dolor, Clara se concentró en una cosa: su hijo. Leo Hayes nació pequeño pero sano. Sus primeros llantos resonaron en la habitación estéril. Al sostenerlo por primera vez, Clara sintió un amor tan feroz que eclipsó todo el dolor, toda la injusticia. Sus pequeños dedos se enroscaron en los suyos. Y en ese momento, él era lo único en el mundo que era real y verdadero. La crueldad de su situación se hizo dolorosamente clara. Se le permitió tenerlo con ella en la unidad de guardería de la prisión por solo un corto tiempo. Cada día era un regalo precioso robado. Memorizó la forma de sus orejas, el aroma de su piel, la forma en que sus ojos, tan parecidos a los de Damien, parpadeaban lentamente en la tenue luz. El día que tuvo que entregárselo a Chloe fue el día en que su corazón se rompió de verdad. Chloe estaba al otro lado de un separador de la sala de visitas estéril, su rostro una máscara de dolor. «Lo cuidaré, Clara, lo juro». Chloe sollozó, extendiendo la mano hacia el bebé. «Lo traeré a visitar cada semana. Sabrá quién es su madre». Entregar a Leo a su amiga se sintió como arrancarse una extremidad. Mientras los veía alejarse, una parte de Clara murió. La lucha se extinguió, reemplazada por un vacío sordo y doloroso. Ahora era solo un número,
un fantasma que rondaba una caja de concreto. Chloe cumplió su palabra. Creó una página privada en las redes sociales, accesible solo a unos pocos miembros de la familia de confianza, donde publicaba fotos y actualizaciones sobre Leo. Era una forma para que Clara viera a su hijo crecer desde lejos, a través de impresiones de contrabando que María le conseguía. Una noche, casi un año después del juicio, Damien se encontró desplazándose sin dormir por el feed de un contacto de negocios. Una publicación compartida le llamó la atención. Era de Chloe. La recordaba como la amiga ferozmente leal de Clara. La publicación era pública, un raro desliz por parte de Chloe. Era una foto de un bebé sentado en una silla alta, con una mancha de camote en la mejilla. Sus ojos, esos ojos riendo a la cámara. El pie de foto decía: «Mi hermoso ahijado Leo hoy cumple 1 año. Tu mamá te ama más que todas las estrellas en el cielo y pronto estará en casa». Damien se congeló. Amplió la foto. El niño tenía su mandíbula, su cabello oscuro y la misma forma exacta de sus ojos. Este era su hijo. Un hijo que había abandonado. Un hijo que estaba creciendo sin un padre, cuya madre estaba en prisión por su culpa. Vio los comentarios debajo de la publicación. Uno decía: «Se parece a su madre, tan fuerte». Otro: «Ese monstruo de Blackwood ni siquiera merece saber que este ángel existe». Las palabras lo golpearon con la fuerza de un golpe físico. Monstruo. Por primera vez, los muros cuidadosamente construidos de su certeza comenzaron a desmoronarse. Miró al bebé que reía en la foto y no sintió la satisfacción de la justicia servida, sino un miedo frío y creciente. El miedo de que se había equivocado catastróficamente. La imagen de Leo riendo en su silla alta quedó grabada en la mente de Damien. Lo atormentaba durante el día e invadía sus sueños. Cada vez que se miraba al espejo, veía los ojos del niño mirándolo. La palabra monstruo resonaba en el silencio del ático. Su impenetrable certeza había sido el fundamento de sus acciones. Había sabido que Clara era culpable. Había visto las pruebas, escuchado el testimonio, pero la foto de su hijo desmoronó esa base hasta que las finas grietas de la duda se extendieron por todo. ¿Y si se había equivocado? La magnitud de esa posibilidad era tan inmensa, tan aterradora, que apenas podía respirar. Comenzó su propia investigación silenciosa y obsesiva, operando en las sombras de su propia vida. No podía alertar a Isabela. Su sospecha era todavía solo un fantasma, y sabía que ella era demasiado inteligente, demasiado arraigada en su vida como para arriesgarse a delatarla. Tenía que desentrañar la historia él mismo, hilo por hilo doloroso. Su primer paso fue revisar la narrativa que había condenado a Clara, su supuesta desesperación financiera. Había aceptado ciegamente el resumen de Isabela de las deudas significativas de Clara. Ahora, pasó por alto a los contadores de su propia empresa y contrató a una firma de contabilidad forense externa, dándoles una directriz simple: encuentren todo lo que puedan sobre las finanzas de Clara Hayes durante los 5 años anteriores a nuestro matrimonio. Mientras esperaba su informe, centró su atención en los sistemas de seguridad del ático. Él, mejor que nadie, conocía sus capacidades. Pasó horas revisando las imágenes de los días previos y posteriores al robo. En la superficie, nada parecía fuera de lugar. Pero Damien no estaba mirando la superficie. Estaba buscando lo que no estaba allí. Analizó los registros de entrada,
la actividad de los sensores de movimiento y los puntos de acceso a la red. Encontró, una noche tarde en la sala de servidores, una brecha de datos de 5 minutos en el registro de seguridad del pasillo que conducía al estudio de Clara. Ocurrió a las 2:17 a. 3 días antes de que se reportara la desaparición del collar. Para cualquier revisión de seguridad normal, parecería un pequeño fallo del sistema, un reinicio momentáneo. Pero Damian conocía su propio sistema. No fallaba. Una brecha como esa tenía que haber sido creada manualmente por alguien con los privilegios de administrador de más alto nivel. Solo 2 personas tenían ese acceso: él e Isabela. Un sudor frío le recorrió la piel. Recordó haber estado en una teleconferencia con Tokio esa noche. Había estado en su oficina durante horas. El informe de los contadores forenses, llegó al día siguiente. Era una carpeta delgada. El resumen era contundente. Clara Hayes había sido el modelo de responsabilidad financiera. Tenía 2 préstamos estudiantiles pendientes, que estaba pagando antes de lo previsto mediante pagos automáticos disciplinados. Su tarjeta de crédito tenía un saldo 0. Tenía una cuenta de ahorros modesta pero creciente. No había desesperación. No había deudas significativas. Solo había una mujer construyendo cuidadosamente una vida para sí misma. Las afirmaciones de Isabela en el juicio habían sido una fabricación completa. Una mentira deliberada y calculada. Damian sintió que el suelo se le caía bajo los pies. Había construido su imperio sobre datos, sobre hechos, sobre ver a través del engaño, y había sido engañado por la persona en la que más confiaba. La imagen de Clara en el estrado de los testigos, su rostro surcado de lágrimas, su voz ronca mientras le suplicaba que le creyera, apareció en su mente. Él se había dado la vuelta. Su atención se centró en el collar de réplica. En la tormenta de la investigación y el juicio, nadie se había molestado en rastrear su origen. Simplemente había sido la prueba A, la prueba del engaño de Clara. Ahora era la clave. Usando un intermediario, hizo que se recuperara discretamente el archivo de pruebas del NYPD para su reevaluación. Contrató a un investigador privado, un exagente del Mossad llamado Ari, cuya especialidad era rastrear lo inrastreable. A medida que Damian profundizaba, Isabela sintió el cambio. Él estaba distante, preocupado. La fácil intimidad que habían cultivado desde el encarcelamiento de Clara se había evaporado, reemplazada por una frialdad cortés y formal. ¿Está todo bien, Damian?, preguntó ella una noche, colocando una mano en su hombro mientras él miraba las luces de la ciudad. Pareces tan lejos. Él forzó una sonrisa. Solo tengo mucho en mente con la nueva fusión. Días largos. Ella aceptó la mentira, pero sus ojos, esos ojos afilados e inteligentes, estaban vigilantes. Comenzó a reafirmar sutilmente su control, anticipando sus necesidades, manejando su agenda con una eficiencia aún más implacable, sin dejarle espacio para respirar, sin espacio para pensar. Le estaba recordando lo indispensable que era, pero era demasiado tarde. Ya estaba tirando del hilo. Ari, el investigador, llamó una semana después. La réplica es una obra teatral de alta calidad, dijo, su voz cortante y profesional. No es algo que se compre en la calle. Los materiales son específicos. Rastreé los trozos de zirconita hasta un proveedor que vende exclusivamente a un puñado de artesanos en el área de 3 estados. Uno de ellos es un hombre llamado Antoine Dubois, que opera desde un pequeño estudio en Brooklyn.
Se especializa en piezas de época para cine y encargos privados. Es un artista que solo acepta efectivo. No hay rastro de papel. «Consígueme una reunión», ordenó Damien, con el corazón latiéndole con fuerza. 2 días después, Damien estaba sentado en un taller desordenado y polvoriento que olía a metal y pulimento. Antoine Dubois era un hombre pequeño y nervioso con los dedos manchados de tinta. Estaba aterrorizado de Damien Blackwood, pero los métodos de Harry habían sido muy persuasivos. «No quiero problemas», tartamudeó Antoine. «No los tendrás, siempre y cuando me digas la verdad», dijo Damien, su voz tranquila y fría. «Hace poco más de 1 año y medio, hiciste una réplica de este collar». Deslizó una foto de alta resolución de la estrella de Astoria sobre la mesa. Antoine palideció, asintiendo lentamente. «Sí, lo recuerdo. Un trabajo muy específico. La clienta era particular. Descríbela». Nunca le vi la cara claramente. Llevaba un sombrero grande, gafas de sol. Siempre pagaba en efectivo. Pero... Hizo una pausa, tratando de recordar los detalles. Olía a algo, un perfume, muy distintivo. Nardo, creo, y llevaba un anillo en el dedo índice derecho, una serpiente plateada comiéndose la cola. A Damien se le heló la sangre. El anillo de Ouroboros. Isabella lo había usado todos los días durante la última década. Era un regalo de su primer mentor. Nunca se lo quitaba. La tenía. El hilo se había deshecho. Ahora todo lo que quedaba por hacer era ver cómo se deshacía todo el tapiz de mentiras. El vídeo del viaje de regreso a Manhattan fue un borrón. La confirmación de la culpabilidad de Isabella no le trajo alivio a Damien, solo una certeza hueca y nauseabunda. No era solo un tonto. Era un cómplice. Su arrogancia y su orgullo herido habían sido las armas que Isabella usó para destruir a Clara. Él se las había entregado voluntariamente. Pasó las siguientes 48 horas construyendo una trampa. Se movió con la precisión fría y depredadora que solía reservar para las adquisiciones hostiles. Hizo que Harry instalara grabadoras de audio y video discretas y de alta fidelidad en su estudio, la misma habitación donde la vida de Clara había sido desmantelada. Instruyó a su equipo legal para que preparara 2 juegos de documentos, uno un paquete de indemnización para Isabella, de una generosidad sin precedentes, y el otro un archivo completo que detallaba las pruebas en su contra para ser entregado a la oficina del fiscal de distrito. La pieza final de su plan era el cebo. Llamó a Isabella a su estudio un viernes por la noche. «Cierra la puerta», dijo, su tono casual. «Hay algo importante que necesito discutir contigo». Ella entró, sonriendo. La siempre eficiente socia lista para resolver un problema. Llevaba el anillo de Ouroboros. El tenue aroma floral a nardo la seguía. «He recibido una oferta extraordinaria por otra de las piezas de mi madre», comenzó, señalando una caja de terciopelo en su escritorio. «Este juego de esmeraldas. La oferta es casi demasiado buena para ser verdad. Antes de proceder, necesito que se verifique de forma independiente y que se haga una réplica para los registros del seguro. El proceso es un poco ortodoxo. Requiere discreción absoluta», observó su rostro. Por una fracción de segundo, su máscara profesional se deslizó. Un destello de avaricia, de cálculo cruzó sus rasgos antes de ser suavizado. «Por supuesto», dijo ella. «Puedo encargarme de eso. Conozco a la persona adecuada. Discreto. Trabaja en negro». «Excelente», dijo Damien, recostándose en su silla. «Solo en efectivo, supongo».
como Antoine Dubois. El nombre la golpeó como un shock físico. Su sonrisa se congeló. El color se le escurrió del rostro. Yo no sé quién es. ¿No lo sabes, Damian? La voz de Damian bajó, perdiendo todo su calor. Es un artesano en Brooklyn. Te recuerda. Recuerda el sombrero, las gafas de sol. Recuerda el olor a nardo. Damian se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella, y recuerda el anillo. Isabela instintivamente se llevó la mano derecha a la espalda. Esto es ridículo. Damian, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de una brecha de datos de 5 minutos en mis registros de seguridad. Estoy hablando de un informe de contabilidad forense que muestra que Clara no tenía deudas. Estoy hablando de perjurio, Isabela. Estoy hablando de fabricar pruebas. Estoy hablando de que enviaste a una mujer inocente y embarazada a prisión. Ella lo miró fijamente, su mente acelerada, buscando una vía de escape. Primero intentó las lágrimas. Damian, ¿cómo puedes siquiera pensar esto? Después de todo lo que he hecho por ti, por esta empresa. Ella te manipuló. Siempre estuvo celosa de nuestra relación. Basta, ordenó él, su voz como hielo que se quiebra. La actuación ha terminado. Las cámaras están grabando. Señaló una lente casi invisible en una estantería. Sus lágrimas desaparecieron, reemplazadas por una fría furia. La máscara no solo se deslizó, se hizo añicos, revelando los años de amargura y resentimiento que había debajo. ¿Quieres una confesión? Siseó, su voz baja y venenosa. Bien. Sí, lo hice. Todo. Te di 10 años de mi vida. Estuve allí en cada trato, cada crisis, cada noche sin dormir. Construí este imperio contigo. Fui tu socia en todo menos en el nombre. ¿Y cuál fue mi recompensa? Quedarme de brazos cruzados y verte entregarlo todo a una arquitecta de ojos dulces que no tenía ni idea de lo que significaba ser un Blackwood. Su voz goteaba desprecio. Ella era débil, no te merecía. No merecía esta vida. Yo la merecía. Me la gané. ¿El collar? Preguntó Damian, su voz hueca. Patéticamente fácil, se burló ella. Hice la réplica con semanas de antelación. Las cambié la noche de la gala cuando ambos estaban distraídos. Conocía tus protocolos de seguridad mejor que tus propios guardias. Plantarlo en su estudio fue un juego de niños. ¿Y tú? Estabas tan cegado por la memoria de tu preciosa madre y tu propia arrogancia que creíste cada palabra. Querías creerlo. Era más fácil que admitir que te habías casado con alguien por debajo de ti. La crueldad de sus palabras era impresionante. Ella había visto su debilidad, su orgullo, y lo había usado como palanca para orquestar toda la tragedia. ¿Dónde está el verdadero?, exigió él. Ella se rió, un sonido áspero y feo. Es mi paquete de indemnización, mi plan de jubilación, escondido donde nunca lo encontrarás. Damian no se movió. Solo miró a la mujer que creía conocer, una extraña llena de un veneno que nunca había visto. No necesitarás un plan de jubilación a donde vas, Isabela. Presionó un botón en su intercomunicador. Frank, por favor, entra y trae al caballero contigo. La puerta del estudio se abrió. 2 detectives del NYPD, el mismo detective Miller de la investigación inicial y su compañero, entraron. El rostro de Miller estaba sombrío. Había leído el archivo que los abogados de Damian habían preparado. El rostro de Isabela se puso blanco de un shock genuino. Miró de los detectives a Damian, una súplica final y desesperada en sus ojos. Damian se encontró con su mirada, su propia expresión, desprovista de cualquier emoción,
que no fuera un vasto y vacío arrepentimiento. Se acabó. Mientras le leían sus derechos a Isabela y la esposaban, el peso aplastante de su fracaso descendió sobre él. Esta confesión no era una victoria, era un testimonio de su propia ceguera monumental. No solo se había equivocado, había sido un monstruo, y su confesión, la que realmente importaba, aún estaba por llegar y sería demasiado tarde. El arresto de Isabella Ricci encendió una tormenta mediática que eclipsó el escándalo original. Los titulares eran brutales. El imperio de mentiras de Blackwood. Amante admite haber incriminado a esposa embarazada. En la nueva narrativa, Damien ya no era el trágico esposo agraviado. Fue reformulado como un tonto crédulo, en el mejor de los casos un cómplice cruel, en el peor. El precio de las acciones de Blackwood Industries se desplomó a medida que el mercado reaccionaba a la inestabilidad y la podredumbre moral en el centro de la empresa. Para Damien, la humillación pública no era nada comparada con la agonía privada. Lo atormentaba el conocimiento de que cada golpe de una puerta de prisión, cada noche solitaria que Clara había pasado en una celda, cada momento aterrorizado de su parto en prisión, era su culpa. No solo lo había permitido, sino que lo había impulsado con su riqueza y su ira. Sus abogados y un nuevo equipo especializado en condenas injustas actuaron rápidamente. Con la confesión completa de Isabella, la evidencia de su conspiración y la propia declaración jurada de Damien admitiendo su error catastrófico, el camino legal para exonerar a Clara era claro, aunque lleno de inercia burocrática. En Bedford Hills, la noticia llegó en una copia de contrabando del New York Post que María deslizó por debajo de la puerta de la celda de Clara. Clara miró el titular, la foto de Isabella esposada, su rostro una máscara de furia desafiante. No sintió nada. No hubo una oleada de alegría triunfante. No hubo una sed de venganza satisfecha. Solo había un agotamiento profundo y hueco, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 años y finalmente pudiera soltarla. La libertad se acercaba. ¿Pero qué significaba la libertad ahora? No podía devolverle las primeras palabras de su hijo, sus primeros pasos. No podía borrar el recuerdo de dar a luz en una fría mesa de enfermería o el peso fantasma de las esposas en sus muñecas. La verdad había salido a la luz, pero era una verdad marcada y dañada, que llegaba mucho después de que la mentira hubiera hecho su trabajo. Damien, desesperado y destrozado, intentó visitarla. Necesitaba verla para disculparse, para rogar por un perdón que sabía que no merecía. La solicitud regresó, sellada con una sola palabra condenatoria: rechazado. Días después, llegaron las órdenes finales. Clara Hayes fue oficialmente exonerada de todos los cargos. Su condena fue anulada. Era una mujer libre. El proceso de liberación fue tranquilo y surrealista. Caminó por las mismas puertas por las que había entrado 2 años antes, cambiando su uniforme gris de prisión por ropa sencilla que Chloe le había traído. El mundo parecía demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado rápido. Al salir a la luz del sol, vio un circo mediático retenido por barricadas, y lo vio a él. Damien estaba de pie junto a un coche negro, con aspecto demacrado y más viejo. Sus ojos, desesperados y suplicantes, encontraron los suyos al otro lado del pavimento. Dio un paso vacilante hacia ella, pero Chloe se interpuso entre ellos, una barrera feroz y protectora.
Hoy no, Damien, dijo Chloe. Su voz temblaba de rabia. Nunca, si me lo propongo. Clara ni siquiera lo miró. Su mirada estaba fija en el coche de Chloe, en el asiento infantil de atrás. Subió sin decir una palabra, y Chloe se marchó, dejando a Damien solo en el pavimento, un fantasma en una reunión a la que no estaba invitado. Su primera parada fue el pequeño y cálido apartamento de Chloe en Queens. En el momento en que Clara cruzó la puerta, un niño pequeño con cabello oscuro y rizado y ojos familiares se acercó a ellos, mirándola con la curiosidad de un extraño. «Leo», susurró Chloe, su voz espesa de lágrimas. «¿Mamá está en casa?» Clara se arrodilló, con los brazos extendidos. Leo dudó, mirando a Chloe, su ancla de seguridad. El corazón de Clara se rompió y se hinchó al mismo tiempo. Era una extraña para su propio hijo. No lo apresuró. Solo esperó, con el rostro mojado por las lágrimas silenciosas. Finalmente, impulsado por la curiosidad de un niño pequeño, Leo dio unos pasos tambaleantes hacia adelante y colocó una pequeña mano en su mejilla. «Mamá», susurró, probando la palabra. «Sí, cariño». Clara sollozó, abrazándolo suavemente, inhalando el dulce aroma de su hijo por primera vez, como una mujer libre. «Mamá está aquí». Lo sostuvo, meciéndose de un lado a otro en el suelo del apartamento de su amiga. Las heridas abiertas de los últimos 2 años, comenzando finalmente a sentir el primer toque de curación. Era libre, tenía a su hijo, pero el ajuste de cuentas aún estaba por llegar. La vida después de la prisión era una paz frágil y desorientadora. Clara y Leo se mudaron a una tranquila casa adosada en Brooklyn, pagada por un fondo de compensación para víctimas que el Estado le había otorgado. Cada día era un proceso de redescubrimiento. Aprendió el ritmo de la vida de su hijo, sus libros favoritos, su odio a los guisantes, la forma en que se reía cuando le hacía cosquillas. Estaba reconstruyendo su vida de las cenizas, pero los fantasmas de su pasado nunca estaban lejos. Se despertaba en medio de la noche, con el corazón latiéndole con fuerza, el metálico sonido de una puerta de celda resonando en sus oídos. Damien, fiel a su palabra, comenzó su campaña de expiación. Comenzó con una oferta formal entregada por sus abogados, un acuerdo de $50 millones, el ático, cualquier propiedad que deseara, y una disculpa pública que leería desde los escalones de la sede de su empresa. La respuesta de Clara fue rápida. Devolvió los documentos legales con una sola frase escrita en rojo en la parte delantera. «Mi vida no está en venta». Sin embargo, sabía que no podía excluirlo por completo. Era el padre de Leo. Por el bien de su hijo, finalmente accedió a reunirse con él. No en la oficina de un abogado o en un restaurante elegante, sino en terreno neutral, un banco tranquilo en Prospect Park. Él llegó con el aspecto de un hombre que no había dormido en semanas. El titán de la industria se había ido, reemplazado por una cáscara de hombre, consumido por una culpa que estaba grabada en cada línea de su rostro. «Clara», comenzó, su voz ronca. «Gracias por verme. Yo no estoy aquí por ti, Damien». Ella lo interrumpió, su voz firme y desprovista del fuego que él había esperado. Era más fría y mucho más devastadora. «Estoy aquí por mi hijo. Algún día preguntará por su padre, y necesito poder decirle que le di a su padre la oportunidad de explicar por qué envió a su madre a prisión». Las palabras, pronunciadas con tanta calma, lo golpearon más fuerte que cualquier bofetada. «No hay explicación», susurró, con los ojos en el suelo.
solo una confesión. Fui arrogante, fui orgulloso. Cuando pensé que me traicionaste la memoria de mi madre. Mi dolor y mi ego me cegaron. Isabela me mostró lo que quería ver, y fui demasiado cobarde para mirar más a fondo. Te fallé, en todas las formas en que un hombre puede fallar a una mujer. Lo siento muchísimo. Ella escuchó, su expresión ilegible. Lo siento no me devuelve los 2 años que perdí. No le devuelve a Leo a su madre durante el primer año de su vida. Hablas de la memoria de tu madre, Damien. ¿Qué hay de la memoria que creaste para tu propio hijo? Sus primeros recuerdos de su madre son en una sala de visitas de la prisión. Ese es tu legado. Las lágrimas corrían por su rostro, calientes y vergonzosas. Lo sé. Dios, lo sé. ¿Qué puedo hacer? Dime qué hacer. ¿Quieres expiar?, preguntó ella, finalmente mirándolo. Entonces sé un padre. Eso es todo. Puedes ver a Leo los sábados. Pagarás su educación. Nunca, nunca hablarás mal de mí con él. Responderás a sus preguntas honestamente cuando tenga la edad suficiente para hacerlas. Vivirás con lo que has hecho todos los días, así como yo tengo que hacerlo. Esa es tu penitencia. Él asintió, aceptando sus términos como si fueran un salvavidas. ¿Y nosotros?, preguntó, un susurro débil y esperanzado. Clara negó con la cabeza con tristeza y cansancio. No hay un nosotros. No puedes reconstruir un hogar después de haberlo quemado hasta los cimientos. Te amaba, Damien, pero el hombre que amaba no habría permitido que esto sucediera. Isabela era solo una serpiente. Pero tú abriste la puerta y la dejaste entrar. Me sujetaste mientras ella mordía. Se puso de pie. Su tiempo con él había terminado. Adiós, Damien. Se alejó, dejándolo solo en el banco del parque, un multimillonario con todo el dinero del mundo y nada más que comprar. La escena final de la historia no es de venganza, sino de tranquila resiliencia. Meses después, Clara se encuentra en una pequeña y luminosa oficina, con un plano para una biblioteca comunitaria extendido sobre su escritorio. Ha iniciado su propia pequeña firma de arquitectura, centrándose en proyectos públicos. Leo juega con bloques en el suelo cerca. Su vida ya no está dorada. Es real, construida con sus propias manos. Es una superviviente, su fuerza forjada en el fuego. Damien cumple su papel, un padre de fin de semana, viviendo en un ático silencioso perseguido por fantasmas. Isabela recibió una larga condena de prisión, y la estrella de Astoria, recuperada de una bóveda suiza, ahora descansa en la oscuridad de un archivo de museo, un símbolo manchado de un amor y una confianza que se hicieron añicos sin posibilidad de reparación. Clara Hayes había perdido una fortuna, pero al final había recuperado algo mucho más valioso: a sí misma. La historia de Clara es un recordatorio desgarrador de que las traiciones más profundas a menudo provienen de aquellos a quienes más amamos. Lo perdió todo, pero nunca se perdió a sí misma. Su lucha por la verdad y su viaje para recuperar su vida y a su hijo es un testimonio de la fuerza del amor de una madre y la resiliencia del espíritu humano. Si esta historia te conmovió, por favor, dale a me gusta y compártela con alguien que conozcas. Estas historias de injusticia y supervivencia merecen ser escuchadas. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo drama de la vida real. ¿Qué te pareció la elección de Damien?
Déjanos tu opinión en los comentarios a continuación.